¿Sí me escuchó ahí? Que con los ventiladores se pierden un poquito. Hermano Isidro, primero que nada felicitarte, hermano, por que en tu disposición tienes 10. Y eso el Señor lo valora mucho, hermano. Y que sea, no sé si es la primera o la segunda, pero que haya muchas, muchas más, glorificando al Señor con lo que Él te da para poderle rendir tributo. Y hermano, los nervios son muy buenos porque significa que nos preocupa y nos importa estar aquí para impartir la palabra, para dirigir su culto, para hablar de Él. Eso es bueno, hermano, que haya nervios. No sé, los hermanos que han predicado, que han dirigido, yo creo que todos nos hemos puesto nerviosos, ¿verdad? Por lo que implica la responsabilidad tan grande que es predicar la palabra, dirigir un culto, porque es para el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Siempre digo, voy a cuidar la garganta en los cantos para que cuando predique la tenga completita, pero es imposible abstenerse de cantarle al Señor. No, no se puede, hermanos. Y como bien dijo mi hermano Isidro, los cantos para el Señor maravillosos. Y cuando entendemos que no se trata de que nos gusten, sino de que le agraden al Señor y seamos edificados por ellos, hermanos, es maravilloso. Gracias, gracias. Ya me conocen, ¿verdad? Eso es hermoso, hermanos, darnos cuenta de que ese canto, que es para la gloria y la honra de Dios, a fin de cuentas nos edifica, nos llena, porque nos damos cuenta a quién le damos tributo, a quién le estamos cantando, a quién le estamos sirviendo. Y hermanos, hoy quiero compartirles un mensaje, creo yo es un poco breve. Regularmente no suelo repetir mensajes seguidos, y incluso los que he compartido en Estrella de Belén, ninguno lo he compartido acá. Hablo de Estrella de Belén, San Isidro, nunca lo he compartido acá, pero hoy quiero compartir el mensaje que Dios me llevó a compartir allá hace una semana. Y el título de este mensaje es Seamos buenos siervos del Señor. Y ya se darán cuenta por qué no solo es que seamos siervos del Señor, sino que seamos buenos siervos del Señor. Como acabamos de leer, hermanos, el Señor estaba a punto de ser crucificado. Estaba con sus discípulos, estaba en momentos muy tensos, difíciles, que era la antelación de su crucifixión, era la antelación de cargar por nuestros pecados y de estar en un madero crucificado. Y me gustaría, hermanos, que nos pusiéramos un momento, ahorita que hay tanto calor en la ciudad y en muchos lados ya del mundo, que nos imagináramos, si quieres cierra los ojos, y si no lo consideras necesario no lo hagas, pero que nos imaginemos por un momento aquel instante, el entorno. Dice la palabra que Jesús lavó los pies de sus discípulos. Vamos a imaginar primero el clima. Imagínate entre 35 y 40 grados centígrados. El desierto. Los pies de todos los que andaban por allí, ¿cómo te los imaginas? Ampollados, agrietados, sucios. Mucha tierra, claro, sí. Si lo viéramos desde el punto de vista de algo que nos agrada, ¿sería grato desde ese punto de vista lavar los pies de alguien? Siendo honestos, la verdad es que no es, en el punto de vista físico no es grato, ¿verdad? Y más después de estar caminando horas y horas y horas. No es como que ahora nos quejamos de caminar 5 calles, no 10 calles, y decimos, no, el calor está tremendo, ¿no? Caminaban kilómetros y kilómetros, días y días para llegar a sus destinos. Ok, ese es el entorno de lo que era la cuestión del clima. Ahora el entorno social. Pues resulta que quienes regularmente lavaban los pies eran los siervos de los señores de las casas. Muy pocas ocasiones se lavaban los pies de igual a igual, a menos que hubiera un aprecio muy especial, que hubiera un cariño y una relación muy cercana y muy estrecha. Lo hacían de un igual a igual socialmente hablando. Por lo regular era el siervo de la casa el que lavaba los pies de los invitados o de sus propios amos, de sus propios señores. Entonces, en este entorno, Jesús toma una toalla, se la ata a la cintura, toma un lebrillo, que es una especie de vasija con una entrada amplia, con una boca amplia,
y comienza a lavar los pies de sus discípulos. Entonces ya con lo que te platiqué vamos a imaginar un poco esa situación. Si tú y yo pudiéramos viajar en el tiempo y pudiéramos estar ahí como observadores de esa situación, ya con este entorno, ¿cómo hubiéramos reaccionado, hermanos? ¿Hubiera sido lo más normal del mundo ver a Jesús haciendo esto? Nos hubiéramos quedado con la boca abierta, como seguramente se quedaron sus discípulos. Y por eso Pedro le dijo, no, espera, es que tú no me puedes lavar los pies a mí. O sea, yo creo que antes de que se lo dijera Pedro, tratando de imaginar el entorno, se le fue la boca al suelo y dijo, o sea, esto no puede pasar. O sea, eso no está bien. No lo entiendo, seguramente decían Pedro y los discípulos. Y por eso se le acerca y dice, no, Señor, tú no me los puedes lavar a mí. Y el Señor le dice, deja Pedro. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después, le dijo el Señor. Y es que el Señor no solo se refería a la cuestión física de servirle a los demás, sino también a la cuestión de alguna manera espiritual de lavarnos a nosotros, de lavar en ese momento espiritualmente a sus discípulos sus pecados como nos iba a lavar a nosotros. Por eso le dijo, lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo vas a entender después. Y hermanos, eso es maravilloso porque a través de la vida de Jesús se la pasó rompiendo paradigmas, se la pasó rompiendo moldes. Todo lo que estaba acostumbrada a hacer la humanidad, la sociedad en aquel tiempo, Jesús lo echó por tierra. Habló con mujeres, habló con pecadores, entró a casa de publicanos, es decir, cobradores de impuestos que seguían al imperio romano, obedecían al imperio romano y le cobraban a los judíos. Entonces Jesús se la pasó rompiendo paradigmas y uno de ellos fue lavar los pies de sus discípulos. Y la realidad, hermanos, es que aún en la actualidad nos cuesta mucho trabajo, o algo de trabajo, algunos ya estamos aprendiendo, a aceptar algo de los demás. ¿Cuántas ocasiones no te ha dicho alguien que te quiere dar, que te quiere regalar, y tú dices, no, estoy bien, yo puedo, gracias? ¿Te ha tocado decir esto? Y te has dado cuenta que con eso rechazamos la bendición y le bloqueamos a otro la bendición. A mí me pasó una vez, como un ejemplo antes de continuar, cuando perdí el trabajo en plena pandemia, hermanos, nos quedamos sin trabajo. Y van unos hermanos a visitarme a la casa, ahí con mis hijas, a su casa. Bueno, es casa del Señor, pero Él me permite vivir ahí. Y me acuerdo que llevaron una despensa que con mucho amor compartían. Y aunque no era mucho, pues yo tenía mi finiquito todavía, ¿no? Y mi mente tan humana y tan fea, de repente dijo, ay, pues ¿cómo me traen una despensa? Sí tengo, ¿no? Pero el Señor, hagan de cuenta que me dio unos buenos coscorrones acá en la cabeza y me dijo, no les niegues la oportunidad de bendecirte y de que ellos sean bendición para ti y tú seas bendecido por ellos. Así es que doblé las manitas, hermanos, y con mucho gusto recibí esa despensa. Pero muchas veces nos pasa eso, hermanos, y es lo que le pasaba a los discípulos. No, o sea, ¿cómo nos vas a lavar los pies? Eso no te corresponde a ti. Pero el Señor dijo, dejen que lo haga, porque lo van a entender después. Fíjense, hermanos, versículo 12 al 15, no lo leímos, pero fíjense, síganme con su vista ahí en Juan 13. Dice la palabra, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Dos puntos importantes, hermanos. ¿Se fijan cómo el Señor recalca que es el Señor y el Maestro? O sea, sí es cierto, les está diciendo, les estoy lavando los pies, pero soy su Señor y soy su Maestro. Y eso que estoy haciendo es para que ustedes aprendan a hacerlo y lo repliquen después. O sea, lleva un trasfondo tan fuerte, hermanos, tan impresionantemente profundo este mensaje del Señor,
que nosotros a veces lo leemos, bueno, no a veces, lo leemos en unos cuantos versículos, pero pocas veces recapacitamos en la profundidad y la importancia de este pasaje. ¿Por qué? Porque pues ya en la actualidad no estamos acostumbrados, aunque por ahí me decían algunos que todavía en algunas regiones del país algunos cristianos lo llegan a hacer, pero yo creo que el 90, 95, 90 y tantos por ciento de los cristianos no llevamos a cabo esta práctica, ¿estás de acuerdo conmigo? Pero la realidad es que en muchas ocasiones nos cuesta trabajo servir, nos cuesta trabajo dar de nuestro tiempo, dar de nuestros talentos, dar de nuestros dones, porque a veces ni los conocemos, para dárselos al Señor. Y Jesucristo fue lo que quiso mostrarnos, hermanos. Quiso mostrarle primero a los discípulos y por ende a todos los otros que debemos aprender a ser siervos y a servir a los demás, porque el ejemplo supremo y máximo lo puso Él. Y lo puso sobre todo en un tiempo donde era imposible pensar que un señor, que un maestro iba a lavar los pies de los demás. Regresemos un poquito a ese momento. El Señor frotando los pies de los discípulos. ¿Cómo crees que los haya frotado a la hora de lavarlos, a la hora de enjuagarlos y a la hora de secarlos? ¿Con qué actitud, hermanos? Con amor. Porque el Señor los amaba. Con amor. No solo fue porque tenía que hacerlo. No solo fue porque había que poner un ejemplo. Era parte. Lo hizo porque los amaba. Y porque sabía que a través de ello iba a dejar un precedente que iba a ser para nosotros guía y ejemplo para servir a los demás. ¿Y cuántas ocasiones, hermanos, nosotros hacemos las cosas porque tenemos que hacerlas? Porque nos pidieron hacerlas. Y en muchas ocasiones la realidad es que no nos nace hacerlas. Pero el Señor quiso hacerlo. El Señor los amó y les lavó sus pies llenos de tierra, agrietados, ¿por qué no decirlo? Tal vez malolientes, sucios, con ampollas, callos, tal vez ojos de pescado, ve tú a saber. Y el Señor los lavó. Y detuvo a Pedro en seco y le dijo: deja, no lo entiendes ahora, Pedro, pero lo entenderás después. Punto número 2, hermanos, ¿cómo convertirnos nosotros en siervos? El Señor Jesucristo ya aclaró que Él era el Señor, bueno, lo es, pero en ese momento lo aclaró, cuando lo estaba haciendo como Señor, y entendiendo que estaba haciendo el papel de un siervo. Pero ahora la encomienda para nosotros, al dejarnos ese ejemplo, es aprender a ser siervos. Y la palabra por sí misma, pues obviamente que conlleva el hecho de servir. ¿Estás de acuerdo? No sé si alguien recuerda cómo se conoce a José María Morelos y Pavón. Tiene un nombre, lo conocemos como, no sé si alguien se acuerda. ¿Cómo se le conoce a José María Morelos y Pavón? Así lo conocemos, ¿no? Como el siervo de la nación. Y en una ocasión estaba yo en Morelia trabajando y abrieron una avenida nueva, la pavimentaron muy bonita. Y le pusieron siervo de la nación a la avenida, pero le pusieron siervo con C, y siervo con C pues es al animalito como venadito, ¿no? Siervo de servir es con S. Y yo dije, qué triste, o sea, ni siquiera a nuestros héroes les podemos poner bien, ¿verdad? Pero bueno, esa es una anécdota nada más. Imagínense, ¿no? O sea, aquel que lo puso, ya lo habían despedido como 5 veces. Bueno, déjame decirte algo, regresando a este tema. En aquellos tiempos los siervos no escogían serlo. Tal vez en la actualidad alguien que trabaje haciendo el aseo en una casa, lavando ropa, planchando, lo cual es tan valioso como cualquier trabajo, pues posiblemente decidan hacerlo. En aquel tiempo no se podía escoger. Incluso muchas veces ese papel, ese rol se heredaba de generación en generación. No había oportunidad. Si uno nacía siendo siervo, era muy probable que continuara siendo siervo. Incluso el que nacía esclavo, lo más probable es que continuara su prole, su generación, siendo esclavo por muchas generaciones. Pero a pesar de eso, entendían y sabían que debían ser obedientes a su amo y su señor.
O sea, no había forma de que le dijeran, no lo voy a hacer, no quiero hacerlo, me da flojera, estoy cansado, ay, fuchi, no me gusta, qué asco. Era impensable que un siervo desobedeciera las órdenes de su señor. Ahora, ¿cuántas veces nosotros con nuestras actitudes estamos diciéndole al Señor, entendiendo que debemos ser sus siervos? No, Señor, no lo voy a hacer. No, Señor, no me gusta. No, Señor, no me late, no me agrada, no es lo mío, no se me facilita. Tal vez no lo decimos textualmente, pero sí lo hacemos con nuestros actos. Yo sé que en esa iglesia que amo tanto, también ya, pues faltan hermanos aquí. Estrella de Belén, espero no vean el video. También de repente hay muchas sillas vacías de hermanos que no van. Y la realidad es que en muchas ocasiones podemos ir, pero no vamos o no asistimos. Y entonces, hermanos, vale la pena la siguiente reflexión. Cuando tú y yo platicamos regularmente con alguien de cuánto tiempo tiene de cristiano, de vida en Cristo, regularmente la respuesta es: ¿cuándo acepté a Cristo en mi corazón? Y a veces hasta así preguntamos: ¿cuándo aceptaste a Cristo en tu corazón? Y si no lo preguntamos así, regularmente la respuesta es: yo acepté a Cristo a tal edad, en tal fecha, en tal año, hace tanto tiempo. Pero la realidad es que pocas veces, y yo les comentaba a mis hermanos de Estrella de Belén en San Isidro, que el primero que se incluye soy yo, pocas veces decimos: ¿cuándo le entregamos nuestra vida a Cristo? Pocas veces contestamos: yo le entregué mi vida a Cristo en tal fecha. Yo decidí entregarle mi vida a Cristo en tal año. Yo decidí entregar mi vida a Cristo en tal oportunidad. ¿Te es familiar eso, hermano? Pocas veces decimos que le entregamos nuestra vida a Cristo. Entonces, aquí de repente llega a haber una paradoja, una contradicción, hermanos. Le llamamos Señor, porque cuando oramos, no me vas a dejar mentir, muchos decimos Señor, Señor, Señor. Y el llamarle Señor implica reconocer que somos sus siervos. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Por eso yo les decía que sería impensable que un siervo le dijera a su señor en aquellos tiempos que no iba a hacer algo. No lo iban a correr porque no era su trabajo, era su posición social ya. O sea, ahí estaba como siervo. No le podían decir: te quedas sin trabajo y vete a tu casa, porque esa era su casa. No podía decir que no. Así le dolía la cabeza, así se sintiera muy mal, así estuviera cansadísimo, así no hubiera visto la tele, si así lo queremos poner. O sea, tenía que hacer lo que su señor le decía. Pero nosotros muchas ocasiones le decimos Señor, pero con la mano en la cintura le negamos el que sea nuestro Señor. Entonces es un mensaje importante, hermanos, darnos cuenta que cuando le decimos Señor, debemos reflexionar en automático que por ende estamos declarándonos ser sus siervos. Y que entonces no podemos decirle que no a nada que el Señor nos pida que hagamos. Y el Señor a través de toda la palabra nos pide tantas cosas, hermanos, que si pudiéramos medir en cuanto a productividad, muchas veces, si lo equiparáramos a una empresa, nos despedirían por improductivos, hermanos. Una empresa sí mide por productividad. Una fábrica por cuántos productos hace, el de ventas por cuántos productos vende, el de servicio al cliente por cuántas personas atiende, todo es productividad. Y si se fijan, de alguna forma la Biblia también es productividad. Simplemente recordemos Mateo 28, 19 al 20, ¿no? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Obviamente no nos pide un número, pero nos pide que vayamos y hagamos discípulos, lo cual implica ir y predicar, lo cual implica ir y decirle al mundo que está mal, que tiene que arrepentirse y tiene que reconocer que es pecador y que tiene que entregarle su vida a Cristo. Y esa es la parte, hermanos, donde a veces muchos de nosotros nos atoramos en entender
que al momento de llamarle Señor, debemos entender, valga la redundancia, que nuestra vida debe entregarse 100% a Cristo. Vamos con el tercer punto, hermanos. Ser buenos siervos del Señor. ¿Por qué no solamente siervos y ser buenos siervos? Fíjense que hace 15 días fue nuestro hermano brasileiro, ¿verdad? A Estrella de Belén. Creo que lo conocieron muchos de ustedes. ¿Cómo se llama el hermano Marcio? Que estuvo ahí en el Congreso Misionero, ¿no? Hace unas par de semanas. Y nuestro hermano Marcio nos compartió acerca de cuando Pablo le escribe a Timoteo y le dice, he peleado la buena batalla. Y le pone el adjetivo de buena batalla. No solo dijo he peleado la batalla. Y nos decía él muy ciertamente, bueno, es que escogió la batalla correcta. La batalla por Jesucristo, la batalla en el nombre de Jesús. Porque antes recordemos que cuando Pablo era Saulo, pues estaba del lado oscuro de la fuerza, ¿verdad? Perseguía a los cristianos, los encarcelaba y los mataba. Decide estar con Jesús después de ese encuentro en camino a Damasco, y entonces cuando le escribe a Timoteo que su fin está cerca, le dice, he peleado la buena batalla. Pues de igual forma que hay buena batalla y batalla mala o equivocada, pues también hay siervos buenos y siervos malos. Por favor, acompáñame a Mateo 25. Vamos a Mateo, capítulo 25, un par de libros de la Biblia antes de donde estamos. Y en los versículos 21 y 23, hablando de la parábola de los talentos, que por cierto ayer nuestro hermano Juan en Amigos en Cristo nos compartió algo parecido con las minas también. Dice en los versículos, capítulo 25, versículos 21 al 23, lo siguiente. Y su señor le dijo, aquel que guardó, que invirtió los talentos, le dijo, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Ese fue el de 5 talentos. Al de 2 talentos le dijo en el versículo 22, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y adelante dice, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y en el 25 nos dice la palabra, por lo cual tuve miedo y fui y escondí el talento en tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. ¿Y qué creen que le contesta el Señor? Sí le dice que es un siervo, pero dice en el versículo 26, respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Entonces al primero le dice, a los primeros le dice, bien, buen siervo, fiel. Y al siguiente le dice, siervo malo y negligente. ¿Sí entendemos todo lo que es negligente, hermanos? Es aquel que puede y sabe hacer lo correcto en función de ese pasaje y no lo hace. Y yo les puse un ejemplo, hermanos, que se los comparto porque es muy claro, pero me avergüenza compartírselos. Corría por allí el año 83, 84, más o menos, o sea, ya hace algunos años. Para los más jóvenes sí, alguna vez hubo 83, 84. Y yo estaba pues empezando mi juventud. Estaba allí en la iglesia cristiana Bautista Getsemaní en Guadalajara. Entonces terminó una clase de escuela dominical y seguía el culto a las 12 del día. Entonces mi equipo favorito jugaba a las 12 del día. Obviamente no había redes sociales, no había internet, nada de esto, pero había radio. Entonces una forma de escuchar el juego
era irme al coche de mi papá y escucharlo por radio. Entonces muy discretamente algo le inventé a mis papás y les pedí las llaves del coche. Ellos se metieron al culto y yo me fui a escuchar el partido. Y originalmente dije, voy a escucharlo un ratito nada más. Pues me aventé todo el juego, lo cual duró todo el culto. Entonces cuando termina el juego, yo muy feliz dije, pues voy a salir igual que los del culto y los voy a alcanzar. Y nadie sabe, nadie supo, ¿verdad? Pero mi mamá sí se dio cuenta. Y no me acuerdo cuál de los dos, creo que fue mi mamá, pero cuando termina y me acerco me dijeron, ¿dónde estabas? Pues es que no entré, me quedé afuera escuchando el juego, algo así. Y me dice mi mamá, ¿sabes cuál fue el tema de hoy? No tengo idea. Me dijo, el cristiano negligente, la negligencia en la vida del cristiano. Tanto me quedó grabado, hermanos, que todavía me acuerdo. Se me olvidan muchas cosas, pero sí me acuerdo de eso. Justo hice lo que no debía hacer y de lo que predicaron ese día. Fui negligente a más no poder, hermanos. Estaba allí. Debía haber entrado. Debía haberle cantado a Dios. Debía haber escuchado su palabra. No había nada que me lo impidiera y me fui a escuchar un mugroso partido de fútbol. Ojo, no digo que el deporte sea malo, hermanos, pero la prioridad en ese momento era Dios. Así es que, hermano, cuando te cuando llegue la tentación a tu vida, recuerda, o acuérdate, ¿quieres ser un buen siervo? ¿O quieres ser un siervo malo y negligente? Ahí está en la palabra, no me lo estoy inventando, hermanos. Oye fuerte, no nos gusta, pero vale la pena reflexionar sobre esto. Concluimos con eso, hermanos. ¿Habrá obstáculos para ser buenos siervos o para no serlo? ¿Tú qué crees? ¿Que haya obstáculos o que no los haya? ¿Habrá obstáculos para ser buenos siervos? Sí, los hay. Mira, ese es un clásico, hermanos. Qué triste decirlo así, pero es un clásico. No tengo tiempo para servir en mi iglesia. Yo creo que muchos de los que ahora servimos, aunque nos falte todavía, alguna vez lo dijimos. Tal vez no todos, pero muchos alguna vez lo dijimos. No tengo tiempo. Y obviamente dentro de esto, pues me absorbe el trabajo, me absorbe la casa, las tareas, la escuela, vivo lejos. No puedo, se me complica, que lo haga otro. Hermanos, si de veras no puedes, Dios lo entenderá. Pero si puedes o si podemos, si no lo hacemos, somos siervos malos y negligentes. No hay vuelta de hoja. Yo me acuerdo de mi hermano Gustavo, que falleció hace 2 años, más o menos, 2 años y medio, que incluso partió a la presencia del Señor el día de su cumpleaños. Hermanos, yo me acuerdo que él dejó de ir a dar clases hasta que ya no aguantaba el dolor. Todavía me acuerdo verlo dar clases y con la espalda un dolor fuertísimo. Y hasta que el Señor lo postró en cama dejó de ir a servir. Falleció hace poco, bueno, ya hace también como 3 años, de nuestro hermano misionero Apolos, porque tuvo un cáncer de páncreas, si mal no recuerdo, ¿verdad, hermano? Ok, cáncer pulmonar. Y también sirvió en China hasta que ya no pudo. Y podemos encontrar a muchos hermanos así, hermanos, que lo hicieron hasta que ya no pudieron. Yo creo que no se necesita mucha ciencia para creer que cuando llegaron a la presencia del Señor les dijo, bien, buen siervo fiel. Y tú y yo vamos a llegar, hermanos, tarde que temprano. Hay un dicho, más o menos dice, no hay tiempo que no se llegue ni plazo que no se cumpla. A lo mejor nos da otros 20 años el Señor, a lo mejor nos da 20 minutos. Aprovechemos el tiempo, hermanos. Dejemos de lado esos obstáculos para servirle al Señor.
Otro obstáculo muy grande es: no estoy preparado, no tengo el conocimiento, me falta experiencia. Hermano, si quieres esperar para prepararte en un seminario y salir con un doctorado y 10 diplomas y demás, hermano, se te va a ir la vida, se nos va a ir la vida y nunca vamos a hacerlo. Hermanos, para poner sillas, acomodar, dar un ray, trapear, barrer, no se necesita mayor preparación, hermano. Ojo, no estoy diciendo que no te prepares, claro que sí, y conforme más nos preparemos, el Señor nos irá utilizando de una mayor y mejor manera, pero no implica que no podamos servir, hermanos. Y es tan valioso el lavar el baño como estar parado predicando la palabra del Señor, porque a veces tendemos a vernos entre nosotros y es como catalogamos socialmente hablando la importancia de lo que hacemos, pero para el Señor, servicio es servicio, hermanos. La disposición está en el corazón y Él conoce nuestros corazones. Así es que aguas con esos dos obstáculos, hermanos. Otro, y ese sí es, creo yo, más peligroso que los otros, es la falta de interés. La falta de interés. Yo les comentaba ya en Estrella que cuando vamos a un evento, no sé si aquí alguien haya ido alguna vez al teatro o sepa cómo funciona el teatro. En el teatro, unos minutos antes de que la función empiece, se cierran las puertas y no entra nadie, pero ni de chiste. Y básicamente todos llegan temprano al teatro. ¿Saben por qué? Porque les interesa la obra y porque saben que si llegan tarde les van a cerrar. Y nosotros, hermanos, ¿cómo estamos en el tiempo? ¿Cómo estamos en la puntualidad? ¿Qué tanto interés tenemos? La realidad es que, hermanos, deberíamos estar 10, 15, 20, 30 minutos antes de que empiecen los cultos, de que empiecen los estudios, etcétera, etcétera. A veces no se puede por las actividades, pero por lo menos llegar a tiempo, hermanos. Dime, te voy a comentar algo y vas a estar de acuerdo conmigo. Cuando alguien suele ser muy puntual y un día llega tarde, nos damos cuenta y decimos: qué raro que el hermano, que la hermana fulanita hoy llegara tarde, porque siempre es muy puntual. Pero pasa lo inverso. Cuando alguien siempre llega tarde y un día llega temprano, también nos damos cuenta y decimos: hermano, qué gusto verle, qué bueno que llegó temprano. ¿Cierto o no, hermanos? Nos damos cuenta, hermanos, pero no es para nosotros, no es para señalarnos, sino es para el Señor, porque cada alabanza que perdemos, cada predicación, cada tema, cada estudio no va a regresar. Aunque sea el mismo tema, aunque sea el mismo libro, aunque sea el mismo estudio, siempre hay algo que aprender y no se va a repetir, hermanos. Y si somos siervos del Señor y queremos ser buenos siervos, hermanos, tenemos que vencer ese desinterés que a veces nos gana. Y por último, hermanos, y con esto vamos a cerrar, tal vez el mayor obstáculo para entregarle, para ser, buenos siervos del Señor, es que tal vez no hemos decidido entregarle nuestra vida a Cristo. Por lo regular, hermanos, por lo regular nos hemos acostumbrado a que cuando predicamos y evangelizamos, invitamos a Cristo a entrar a nuestro corazón, pero pocas veces predicamos y decimos: arrepiéntete y entrégale tu vida a Cristo. De hecho, cuando yo acepté, no recuerdo que me hayan dicho arrepiéntete, y yo decidí decirle a Jesús que entrara a mi corazón. Pero tengo que reconocer que de haber aceptado a Jesús en mi corazón a entregarle mi vida a Cristo, hubo tiempo de diferencia. Y yo te quiero invitar hoy a que oremos, y si en tu corazón está el sentir que tal vez no has decidido realmente entregarle tu vida a Cristo, y entregarle tu vida, ojo, hermano, implica todo, que tu tiempo pase a ser de Él,
que tus propiedades pasen a ser de Él. Digo, ya lo son, pero en la práctica muchas veces no lo manejamos así. A veces creemos que nuestra casa es nuestra, que el coche es nuestro, que el tiempo es nuestro, que la vida es nuestra, y todo es de Jesús, hermanos. Todo es de Jesús. Y yo tengo que admitir, te lo comparto, que sí tardé en entender que debía decirle: Señor, aquí está mi vida es tuya. Decía un hermano en la clase del Instituto Bíblico allá en Estrella, dice: lo triste, me decía, lo triste, Salomón, es que a veces pasan muchos años en entender lo que significa orar y decirle Señor cada vez que nos dirigimos a Cristo, cada vez que nos dirigimos a Dios. Porque decir Señor implica decir: soy tu siervo, aquí estoy. ¿Se acuerdan cuando dijo Samuel: heme aquí, envíame, aquí estoy? Otros no querían, ¿verdad? Como Moisés, ¿no? Le daba vueltas y vueltas, y el Señor, por más que le buscaba, y Moisés, te voy a dar esto, Moisés, te voy a dar aquello, Moisés, va a hablar tu hermano, Moisés, encontraba un problema para cada solución Moisés, ¿verdad? Y a veces somos así nosotros, encontramos un problema para cada solución. Pero nuestra vida es de Él. Y vale la pena, hermanos, de veras vale la pena entregársela y rendirnos al Señor en cuerpo y alma. A veces entonamos cantos súper peligrosos, hermanos, y a veces no lo reflexionamos. ¿A cuántos nos gusta, por ejemplo, el de Renuévame? ¿No nos gusta el de Renuévame? Está bonito, ¿no? Y a muchos nos toca fibras sensibles del corazón. Pero ¿qué tal cuando el Señor nos renueva? Decimos: no, Señor, ya no hay muere, ya tantas pruebas, no, Señor, ya tantos. Eso es Renuévame. Papa blanca, 2 kilos 20 de papa, 2 kilos 20 de papa, papa blanca, 2 kilos 20 de papa. ¿Qué tino tiene, verdad? Hermanos, cuando de veras le decimos al Señor que nos renueve, debemos entender que hay consecuencias. Y si el Señor quiere pulirnos y hacernos buenos siervos, y de veras de corazón queremos que lo haga, imaginémonos como una cebolla al que le van quitando capas hasta que quede realmente, en el caso de la cebolla, lo que se puede comer. En el caso de la vida de un cristiano, lo que el Señor quiere que esté. Y muchas veces son capas y capas y capas que tiene que quitar el Señor, hermanos. Y muchas de esas capas lleva podredumbre nuestra, lleva malos hábitos, lleva flojera, lleva apatía, lleva desinterés, lleva tantas cosas, hermanos. Y por eso yo te quiero invitar, voy a dirigir una oración, y si en tu corazón está decirle al Señor que tal vez no habías entendido del todo que debes entregarte en cuerpo y alma, te invito a que te pongas de pie y se lo digas. O puedes decírselo en tu lugar, no es necesario que te pongas de pie. No se trata tanto de que lo veamos nosotros, sino de que el Señor vea tu corazón y pueda entender lo que quieres darle a Él. Vamos a orar, hermanos. Bendito y amoroso Padre, Señor, te alabamos, te exaltamos, te glorificamos en esta mañana. Gracias por este hermoso culto donde pudimos ser edificados por ti, pero sobre todo donde pudimos cantarte, alabarte, bendecirte, glorificarte y reconocerte como el Rey de los Reyes, y entender que eres el Señor de los señores, y que nos mostraste cómo ser buenos siervos, Señor. Que hiciste lo impensado, que mandaste a Jesús a lavar los pies de sus discípulos en tiempos tan difíciles, en tiempos donde era inentendible socialmente hablando hacerlo, pero Jesús lo hizo por amor. Señor, danos sabiduría, danos entendimiento, y que con ese ejemplo, con nuestra muestra de amor, podamos entender que debemos servir a los demás, pero sobre todo servirte a ti, Señor. Sobre todo entregarte nuestra vida, sobre todo rendirnos a ti en cuerpo, alma y espíritu, darte todo lo que es tuyo, porque nada nos pertenece, Padre. Gracias por el corazón y la vida de mis hermanos. Gracias porque tu Espíritu es quien ha hablado, Señor. Ayúdanos a entender
que sin ti no somos nada, Señor. Tú eres la vid, nosotros los pámpanos, las ramitas, y separados de ti, Padre, nada podemos hacer. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos de aquí, de Cerrito, de Estrella, San Isidro, de todos mis hermanos en el mundo, que en este día te estamos rindiendo culto, loor y alabanza. Y que no sea solamente un día, sino cada día de nuestra vida, cada pensamiento, cada movimiento, cada actitud, sea dedicada a tu servicio, sea dedicada para ti. En el nombre precioso de Jesús, quien vino a darnos ese ejemplo maravilloso de amor y de servicio, oramos, te alabamos. Amén. Amén.